Bueno, hoy vamos a dividir la clase en dos partes. Una parte chiquitita, que es complementaria de la clase de cinemática de engranes, y que es para referenciar más que nada, no para ver en profundidad, el tema de engranajes helicoidales. Vamos a admitir. Ahí está. Admitimos a todos. Fantástico. Bien, entonces, vamos a dedicarle unos minutitos a ver algo de engranajes helicoidales. No me quiero extender, o sea, uno podría extenderse un montón. De hecho, en el apunte que les escribí bastante menos de lo que pensaba, pero bueno, está lo suficientemente explayado, pero especialmente en la parte geométrica, la parte de construcciones, pero hoy quiero que se lleven la idea básicamente pues vimos solamente engranajes rectos y quiero que la mayoría de los engranajes que se usan para transmisión de potencia son engranajes helicoidales. Bueno, para que sepan por qué se usan ese tipo de engranajes y para que tengan una idea de cómo se fabrican muy parecido a los otros. Pero para que tengan una idea y que cuando lean el apunte lo tengan más, tengan el concepto de qué es lo que están viendo. Con respecto al apunte de cinemática de engranes, el que subí a la página le estoy haciendo una corrección, lo voy a retirar hoy de la página y voy a subir la corrección, que tiene corregidos un par de errores de tipeo, justamente en la parte de engranes helicoidales, ¿sí? Donde hay algunas anotaciones bueno, que no quedaron bien y bueno, que ya las corregí, las voy a estar subiendo hoy a la noche. Les mandé, vamos a admitir a la gente que está acá, les mandé por mail los 4 ejercicios de engranajes les mandé por mail los 4 ejercicios de engranajes que vamos a hacer en la clase de hoy. Obviamente mandé los enunciados, pues la idea es que los vayamos viendo, que ustedes antes de hacer cada ejercicio, que lean el ejercicio y lo vamos a ir desarrollando en la clase de hoy. Salvo el primero, que es muy sencillo, los otros 3 ejercicios son ejercicios que alguna vez se han tomado en parciales y que muchas veces suelen retomarse, o sea, con una estructura parecida, pero cambiando algunas cosas. Así, por eso es que elegí estos ejercicios para en la clase de hoy. Bueno, hay una persona esperando. Vamos a admitir. Bien. Y vamos antes de que me olvide, vamos a empezar a grabar la clase. Vamos a poner el PowerPoint. Muy bien. Y vamos a poner a grabar en esta computadora. Bien. Entonces, nosotros vimos, bien, 2 personas más. Nos admitimos. Bien. Bien, entonces, nosotros habíamos visto que vimos todo lo correspondiente a la cinemática de engranajes, ¿sí? Y vimos básicamente que los engranajes con los cuales trabajamos son engranajes cilíndricos, que además corresponde a la mayoría de los engranajes que se usan en la técnica, engranajes cilíndricos y de dientes rectos, ¿sí? El tema de que los dientes sean rectos no tiene nada de malo. ¿Cuál es el problema que tienen los engranajes con dientes rectos?
Los engranajes que tienen, el problema que tienen los engranajes con dientes rectos, es que tenemos una persona más, ahí los admitimos. El problema que tienen, el problema entre comillas, ¿no? Que tienen los engranajes rectos, de dientes rectos, es que empiezan a engranar bruscamente. O sea, cada vez que entran en contacto entre ellos, todo el flanco comienza de golpe a engranar. ¿Sí? O sea, y las relaciones de contacto que tienen, es decir, la cantidad de dientes que están en contacto entre sí todo el tiempo, no suele ser muy grande. Y si particularmente la relación de contacto no es un número entero, entonces vamos a tener que la distribución de las cargas sobre los dientes va a ser desigual. Es decir, los dientes no van a engranar todos al mismo tiempo, ¿sí? La misma cantidad de veces. Entonces, esto me va a generar, primero, va a generar variaciones de cargas sobre los dientes. Lo otro que me va a pasar es que voy a tener cargas súbitas, es decir, mucho golpeteo de dientes contra dientes, ¿sí? Y mucho carga de impacto. Ya vimos que la carga de impacto es una carga que, o sea, por el factor de impacto tiende a multiplicar la carga estática. Entonces, tenemos mucho mayor carga súbita, y todo esto ¿en qué se traduce? Todo esto se va a traducir en que estas variaciones bruscas del esfuerzo, ¿sí? Me van a generar, primero, un nivel de ruido muy importante. Por lo general, cuando tengo instalaciones de los engranajes, son todos engranajes rectos, tengo un nivel de ruido importante. El otro tema que me va a generar, perdón que admito a 3 personas más, estamos, admitir. Entonces, ahí está. Jorge, te estaba dejando afuera. Entonces, ahora estamos todos. Genial. Entonces, para evitar, o sea, para el otro problema que nos genera el tema de los engranajes con dientes rectos, es que los niveles de vibración que se generan son muchas veces importantes debido a esta variabilidad, ¿sí? En la aplicación de las cargas. Entonces, ¿cuál nos imaginamos que podría ser una solución a este problema de tener todo el flanco completo del diente recto que impacta completamente de golpe cada uno? O sea, una solución teórica, ¿sí? Podría darse diciendo, y que de hecho existe también en realidad, diciendo, bueno, en lugar de tener un solo engranaje recto, de dientes rectos, un solo engrane de dientes rectos, como el que tengo acá a la izquierda, ¿sí? Vamos a poner un puntero láser, acá está, como el que tengo acá, una solución de compromiso, podría darse si yo este engranaje recto, por ejemplo, lo divido en dos engranajes iguales, ¿sí? Pero desfasados un pequeño ángulo. Con lo cual tenemos engranajes acoplados, ¿sí? que nos permite tener un contacto más íntimo, ¿sí? Y durante más tiempo, y que ese impacto sea menor. Ahora, si yo esa división, en lugar de hacerlo con dos engranajes, lo hago con tres, ¿sí? Esa discontinuidad va a ser menor todavía. Y si yo lo divido entre 4, entre 5, entre 6, ¿sí? Hasta que, si yo lo llevo al límite, ¿sí? De que la cantidad de dientes acoplados en el espacio físico del ancho de diente B que tengo tiende a infinito, ¿sí? Esta línea escalonada que tengo acá, ¿sí?
va a ir degenerando en una línea, o sea, en la línea de una hélice. ¿Sí? El paso al límite, perdón que tengo una persona esperando, vamos a admitir. Ahí está, admitimos a Sebastián. Entonces, el paso al límite de los engranajes acoplados escalonados, ¿sí? Me va a generar lo que conocemos como engranajes helicoidales. ¿Qué característica tienen estos engranajes helicoidales? Estos engranajes helicoidales, ¿sí? Vamos a ir avanzando, ¿sí? Estos engranajes helicoidales, vamos a quedarnos un poco, estos engranajes helicoidales, entonces, van a tener una serie de ventajas y una serie de desventajas también, ¿no? O sea, las principales ventajas que van a tener estos engranajes helicoidales son que van a tener un menor nivel de impacto entre los dientes. Como consecuencia de esto, el funcionamiento va a ser mucho más suave y silencioso. Van a tener una mejor relación de contacto, es decir, van a tener una mayor relación, o sea, es muy difícil que en algún momento un solo diente, como suele pasar con los dientes rectos, soporte todo el peso de la carga. Esto hace que puedan transmitir, ¿sí? Y además por la forma del perfil, hace que puedan transmitir, ¿sí? Mayores potencias a igualdad de tamaño. ¿Sí? Y va a generar un menor nivel de vibraciones. Un menor nivel de vibraciones. Ahora bien, tenemos una persona más. Tenemos un menor nivel de vibraciones. Ahora, siempre, o sea, nunca nada es gratis, así que tenemos algunas desventajas, ¿sí? Y de hecho, por esto no siempre se fabrican engranajes helicoidales para todo. O sea, los primeros que los engranajes helicoidales, por la forma que tienen, y volvamos de vuelta acá, fíjense que cuando engranan el engranaje helicoidal, ¿sí? Engrana en forma de hélice. Este engrane en forma de hélice va a generar fuerzas radiales y fuerzas axiales, o sea, en el sentido del eje, y las fuerzas radiales que ustedes ya vieron y que son las que van a utilizar, por ejemplo, para hacer el TP de árbol. Y la otra desventaja que tiene es que tiene un mayor costo de fabricación y mayor costo de montaje. Otra de las ventajas que tienen los dientes helicoidales, los engranajes de dientes helicoidales, es que son aptos para mayores velocidades angulares. ¿Sí? Justamente por el hecho de que por su fabricación, ¿sí? O sea, tiene un contacto más fluido y más suave. Y otra ventaja que está acá, que no está acá puesta, pero que sí se menciona en el apunte, o sea, es que en la práctica los dientes helicoidales prácticamente no necesitan corrección de dentado, ¿sí? O sea que puedo llegar a operar con piñones con un menor número de dientes sin necesidad de que haya un dentado corregido. Eh, las características, acá tenemos engranes exteriores y un engrane interior y exterior, es decir, con dos engranajes exteriores y acá con una rueda y un piñón, ¿sí? Y fíjense, como característica y como cuidado, ¿no? En el detalle de los engranes helicoidales, es que los sentidos o sea, de los helicoides, ¿sí? son opuestos cuando los engranajes engranan en forma exterior y que y que tienen el mismo sentido, ¿sí? Cuando son externo e interno. ¿Sí?
Conceptualmente, para que vean la generación del diente, y no nos vamos a explayar mucho más con esto, no es la idea, no es la idea de explayarnos mucho, la idea es que, fíjense, si yo tengo dos engranajes escalonados, ¿sí? Dos engranajes adosados, uno al lado del otro, y acá tengo la generación de un diente, acá en rojo, y acá en azul la generación del siguiente, ¿sí? Acá tenemos cómo a partir de la circunferencia base, ¿sí? Se va desarrollando cada diente. En la medida que uno esto lo va llevando al límite, y acá puse varias distintas, ¿no? Pero la idea es que estos escalones van tomando un espesor, eh, un espesor cada vez más pequeño hasta que el espesor de cada escalón tiende a cero, es decir, que tengo una infinita cantidad de escalones a lo largo de todo el ancho B del diente. ¿Sí? Entonces, lo que voy a notar son dos cosas. Primero, que se forma, ¿sí?, una hélice, y que esta hélice va a tener un ángulo, que es un ángulo, es el ángulo que es una de las características de los engranajes helicoidales, va a tener un ángulo de hélice que va a valer beta, y que por lo general es un dato que se da en la realidad. ¿Sí? Cuando nosotros queremos construir un engranaje helicoidal con una cremallera, ¿sí?, es uno de los métodos característicos, que lo puedo hacer con una cremallera o con un equivalente, perdón un segundito, que lo puedo hacer con una cremallera o con su equivalente, que es con una fresa madre. Por lo general voy a usar la misma herramienta, nada más que esa herramienta va a estar inclinada un ángulo que se llama beta aparente. ¿Sí? Este beta aparente está relacionado con otras variables ahora vamos a ver más adelante, está relacionado con otras variables que son el ángulo de la hélice y con el ángulo de presión aparente, que lo vamos a definir más adelante. Entonces, básicamente, cuando yo quiero construir un engranaje helicoidal, en realidad no es algo demasiado complicado. El mecanismo de fabricación va a ser relativamente parecido al mecanismo utilizado para los dientes rectos, nada más que el ángulo de incidencia de la herramienta de corte, ¿sí?, va a estar inclinado, ¿sí?, un ángulo beta A con respecto al frente del disco que yo voy a estar tallando. ¿Sí? Entonces, y acá tenemos básicamente las relaciones que nos generan, ¿sí?, o sea, las diferencias entre el tallado de un diente recto y el tallado de un diente helicoidal, en donde lo que quería poner de manifiesto es que básicamente la herramienta va a ser la misma, pero voy a tener que va a estar inclinada con respecto al ángulo de ataque, o sea, la herramienta para un diente recto va a estar paralela al disco, ¿sí?, en el cual se talla el diente helicoidal. Y la herramienta, o la cremallera, o la fresa madre, o la fresa que utilice para tallar los dientes helicoidales, va a estar inclinada un ángulo determinado, que lo hacen por cálculo con los datos que tienen. Y esto es más o menos la introducción que quería darle para completar el tema de cinemática en engranes, y para introducirlos en el tema. En el apuntecito son 4 o 5 hojitas que se leen muy rápido, y les recomiendo que le peguen una ojeada, ¿no? Así que eso es todo con lo referente para terminar el tema de cinemática. Vamos a ir ahora a los problemas de trenes de engranes, que
Vamos a ir. Share screen. Acá estamos. Bien. Bien, nosotros terminamos acá ayer. Entonces. Diapositiva actual. Bien. Pregunta. A todos les llegó mi correíto que les mandé hace 1 hora y piquito más o menos con los problemas, ¿no? Escucho ofertas. Sí, sí, llegó. Fantástico. No voy a hacer la pregunta desagradable si los leyeron, porque yo no los hubiera leído. Digo, este tipo me mandó hace 1 hora antes de empezar, me manda cosas que está loco. Así que lo leamos, se los mandé más que nada para que los tengan a mano y los puedan leer y los podamos ir haciendo y podamos ir viendo ahora las dudas que tengan. Bien, esto que vamos a hacer ahora son problemas. O sea, cuando hacemos problemas, alguno va a tener alguna duda. O sea, como de costumbre, el que tiene duda está en la libertad absoluta de encender el micrófono y preguntar. Entonces, vamos por adelante. Fíjense, tengo un tren de engranajes. Vamos a poner de vuelta un punterito. Puntero. Tenemos un tren de engranajes con 1, 2, 3, 4, 5 ruedas dentadas. Me dicen que por un engranaje, que es este, engranaje número 2, ¿sí? Que tiene 18 dientes, fíjense que cuando tienen problemas de tener engranajes, en algunos lugares les va a aparecer 18D y en otros lugares les va a aparecer 18T, por ejemplo. T por teeth en inglés. ¿Sí? Muchas veces van a tener, nosotros en clases solemos ponerle a las velocidades angulares omega. ¿Sí? Pero en la bibliografía española suele ponerle omega, pero la bibliografía anglosajona suele ponerle n, porque le ponen omega a las velocidades angulares medidas en radianes por segundo. Y en revoluciones por minuto le suelen poner n. Entonces, indistintamente van a ver que vamos a hablar de velocidad angular como de omega o de n. ¿Sí? En muchos libros aparece la cantidad de dientes con la letra N mayúscula en lugar de Z que usamos nosotros. ¿Sí? O sea, son todos términos equivalentes y dependiendo del libro que uno mire, ya va a aparecer una nomenclatura u otra. O sea, pero básicamente todas las formas son todas iguales. ¿No? Entonces, tenemos un tren de engranajes. Lo primero que observo del tren de engranajes son dos cosas. O sea, primero, me dan, como dato, me dan ¿cuántos engranajes conté? Me parece que son más de 5. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 engranajes. No eran 5. Los ven todos que son 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Que están todos superpuestos. Bueno, lo que está pasando es que los engranajes, primero, todos los ejes de los engranajes están todos fijos. Con lo cual, todos los engranajes fijos, si se acuerdan la tablita de nomenclatura, todos los engranajes fijos, quiere decir que el tren de engranajes es ordinario. Pero acá está pasando lo siguiente. El engranaje 2 y el engranaje 3 están en un plano, en el fondo. Un poco más adelante están el 4, el 5 y el 6. Y en otro plano, un poco más adelante, están el 7 y el 8. ¿Lo vieron todos? Sí, sí. Fantástico. Bien. Entonces, el tren de engrane que tengo acá es un tren ordinario compuesto. ¿Por qué? Porque los engranajes están, los
tengo 3 etapas de reducción. Dice que es un tren de engranajes compuesto de 3 etapas. Vamos a ver cómo es esto. Acá tenemos el tren de engranajes, lo puse más chiquito para referenciarlo. Entonces, es un tren ordinario compuesto en 3 etapas, donde tengo la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. ¿Sí? Profe, Entonces, ¿sí? una consulta. Entonces, ¿la cantidad de etapas se determinan por la cantidad de planos? Claro, claro. Genial. Entonces, lo primero que hago, tomo una convención de signos. Cuando nosotros, uno de los errores más comunes que cometemos cuando resolvemos problemas de tren de engranes es olvidarnos de plantear una convención de signos. ¿Sí? La convención de signos puede ser la que se les cante, puede ser sentido antihorario positivo o sentido antihorario negativo. Usan el que quieren. Lo que sí, cuando eligen eh, una convención, por lo menos para ese ejercicio la respetan durante todo el ejercicio. ¿Sí? Entonces, convención de signos. Yo adopté para resolver este ejercicio el sentido de rotación antihorario. Entonces, tenemos que aplicamos la relación que tenemos entre velocidades y cantidades de dientes, ¿sí? Y tenemos que la velocidad de, bueno, ya acá la pusimos, en lugar de poner la velocidad de salida sobre la velocidad de entrada, lo hicimos al revés, pero bueno, la relación se cumple igual. Entonces, la velocidad de N2 sobre N8 va a ser igual a menos Z3 sobre Z2. Z3 sobre Z2. ¿Por qué menos? Porque en esta etapa, ¿sí? En esta etapa tenemos que solamente 2 engranajes y la velocidad de la entrada a la etapa, ¿sí? Tiene un sentido de giro que es distinto, que es opuesto al de salida. Entonces, el signo es negativo. Y acá tenemos Z, o sea, haciendo de vuelta la multiplicación de engranajes motores sobre conducidos, ¿sí? Entonces tenemos, ¿sí? Z5 sobre Z4 por Z6 sobre Z5, donde Z5 es una rueda parásita, ¿sí? La cantidad de dientes se simplifica, pero el sentido de giro es el mismo, entonces me queda como más. Y esto multiplicado por, en la última etapa, ¿sí? Z8 sobre Z7, que de vuelta vuelve a ser negativo. ¿Por qué? Porque tengo solamente 2 engranes y el sentido de giro de 7 es opuesto al sentido de giro de 8. Acá me queda solamente como incógnita N8 y, y lo despejamos, ¿sí? Y fíjense que N8, ¿sí? Me da un sentido que es positivo. Este ejercicio es muy sencillo, es para calentar motores, y si bien este ejercicio así crudo, así solito como está, no suele tomarse así solo en un parcial, sí puede pasar que en un parcial tenga un ejercicio donde una parte del ejercicio tenga que ver con este tipo de tren de engranes, y esto lo vamos a ver en el último ejercicio que vamos a hacer, que tiene combinado trenes planetarios eh, con trenes ordinarios. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Carlos, ¿puedes Sí, repetir lo de los signos, por favor? sí. ¿Qué parte? ¿Por qué es negativo, por ejemplo, Z3 sobre Z2? Bien. Cuando vos vas haciendo, ¿sí? La cantidad, las relaciones entre conducidos y motores en cada etapa, ¿sí? En cada etapa vos tenés que, por ejemplo, acá en la primera etapa, ¿sí? Tengo hacemos Z3 sobre Z2, ¿sí? El sentido de giro de Z3 con respecto al de Z2, ¿cómo es? ¿Igual o distinto? Manuela. Sí, distinto.
es distinto. O sea, vos fíjate, este gira para acá, este gira en sentido contrario. ¿Lo ves? Sí, sí, ¿Ves? lo veo. ¿Ves? Z2 gira con N2 en sentido antihorario. ¿Lo ves? Y Z3 gira en sentido antihorario. ¿Lo ves? Bien. Vamos Ok, a la sí. vamos a la segunda etapa. La segunda etapa es el engranaje 4, el 5 y el 6. El 4, el 5 y el 6. El 4, ¿sí?, va a girar con el mismo sentido que gira Z3. Pues están adosados, ¿sí? La velocidad, esto no lo comenté, estuvo bueno tu pregunta, así lo ponemos. El sentido de giro de Z4 es igual al sentido de Z3. Y la velocidad, de hecho, de N4 es la misma que la de N3. ¿Sí? Pues están solidarios por medio de un eje. ¿Sí? Entonces, Z4 va a girar en este sentido. ¿Sí? En este sentido. Z5 va a girar en un sentido contrario. Y Z6 va a girar en Gira un al revés, sentido Z4. contrario al de Z5. Carlos, Z4 gira al mismo sentido que Z3, ¿o no? Z4 gira con el mismo sentido que Z3. Ok. ¿Mm? Z5 va a girar en sentido opuesto y Z6 va a girar con el mismo sentido de Z4. Es una cantidad de impares de trenes, o sea, va a girar en el mismo sentido. Entonces, cuando hago la relación de transmisión, ¿sí? Cuando hago la cantidad, o sea, conducido sobre motores, en la segunda etapa, ya el signo es positivo. Y en la tercera etapa vuelvo a tener de vuelta dos engranajes, solo dos engranajes que engranan los dos en forma exterior. O sea que de vuelta vuelvo a tener negativo. Por eso me queda negativo, positivo y negativo. ¿Ok? O sea, Sí. Carlos, Sí. una manera de verlo rápido es que es correcto decir que uno se centra en cada etapa y se fija si la entrada y la salida giran en el mismo sentido o no. Totalmente. Sí, también. Es una forma rápida. Yo en una época había hecho, contando la cantidad de ejes, o sea, y háganlo después en casa si quieren, contando la cantidad de ejes, y haciendo -1 elevado a la cantidad de ejes, ¿sí? Y en función de la cantidad de ejes, les quedaba positivo o negativo. ¿Sí? Pero para no confundirlos, y como es muy fácil verlo acá, como decías vos, o sea, si cuando entra y cuando salen, o sea, si en lugar de poner los menos y los más en la etapa intermedia, digo, che, cuando entra tiene un sentido, cuando sale tiene el mismo, listo, positivo. O sea, a ver, dentro de la ley, todo lo que dé resultado es intrínsecamente bueno, dentro de la ley, ¿no? Bien. ¿Entendido? Sí, Manuela, gracias. Andrés, ¿listo? ¿Entendido? Bien, Sí, seguimos. sí. Listo. Adelante entonces. Ajá. Apa, ¿qué es esto? Bien, este sí es un problema que hemos tomado no en un parcial, en varios parciales con varias versiones. Está bastante interesante este. ¿Qué me dice el problema? Dice, en el siguiente tren de engranes, el eje B es estacionario. El eje B está acá, este eje es estacionario. Es decir, lo tengo agarradito con una pinza de fuerza. O sea, no lo dejo mover a ese eje. Y me dicen que el eje C impulsa a... O sea, el eje C se impulsa a 380 revoluciones por minuto en sentido antihorario. Me dice, ¿cuáles son la velocidad y dirección de rotación del eje A? Este que está acá abajo. Ajá. Bien. Bien. Entonces, ¿qué dato tengo yo? El dato que tengo es que el eje C, acá tenemos una persona más, el dato que tengo es que el eje C
está impulsando a este engranaje 8. Este engranaje 8, a su vez, gira, o sea, está haciendo, va a hacer rotar a este engranaje 7, que es solidario con este engranaje 6, que a su vez tiene conectado un brazo. El brazo acá está puesto con el número 4. Y esta es otra característica de mucha bibliografía, especialmente americana. Los americanos, o sea, la bibliografía americana, por lo general, al brazo le pone un número más como si fuera un eje, como si fuera un engranaje más. ¿Sí? Este brazo gira, ¿sí? Gira, y acá pasan dos cosas. Primero, me dicen que el eje B está estacionario, está fijo, está quieto, no se mueve. Entonces, y si ustedes se fijan, acá hay línea punteada que me está diciendo que el brazo y el eje del brazo están solidarios, el eje del brazo está solidario al engranaje 3. ¿Sí? Y acá hay un hueco y el centro del brazo y el engranaje 3 giran alrededor del eje B que está quieto. La otra conclusión que tengo de los datos del enunciado es que el engranaje 5, este de 18 dientes, que está acá, el engranaje 5, ¿sí? Está solidario al eje B. Entonces, ¿qué velocidad va a tener el engranaje 5? 0. A ver que para que se vean para la cámara, hay 0. 0. El engranaje 5 va a tener velocidad nula. ¿Por qué? Porque está solidario al engranaje B. ¿Sí? El engranaje 2, ¿sí? Que es accionado por el engranaje 3, va a girar con la velocidad que le transfiera la velocidad del engranaje 3. El engranaje 3, a su vez, ¿qué velocidad va a tener? Y va a tener, o sea, está solidario al eje del brazo, o sea que el engranaje 3 va a tener la velocidad del brazo. Entonces, yo acá distingo, ya en primera instancia, distingo dos trenes de engranes diferenciados. Un tren de engranaje que tengo es este tren de engranaje que está acá, compuesto por los engranajes 8, 7, 6 y 5, que es un tren planetario doble epicicloidal compuesto, de 2 etapas, ¿no? Una etapa, 2 etapas. ¿Sí? Entonces, en la primera parte, o sea, del brazo a la izquierda, tenemos un tren planetario, doble epicicloidal o epicicloidal compuesto. Y a la izquierda del brazo, ¿sí? Andrés. Una consulta. Ahí podemos ver que, digamos, los engranajes 7 y 6 giran apoyados sobre el engranaje 8 y 5. El 8 es el motor y el 5 es el que está fijo. ¿Cómo puedo saber para qué lado giran ambos engranajes? O sea, si salen ambos del plano o si se meten al plano. En principio no me va a interesar para qué lado giran. O sea, a mí lo que me interesa, o sea, muchas veces creo que pasa adentro, o sea, y meterme en la disquisición esta, o sea, una forma más fácil de ver, si quisiera ver cómo giran, una forma más fácil es rotar la imagen 90 grados y dibujar las circunferencias. Pero no es el objetivo, o sea, no me interesa ahora mucho saber para qué lado va a girar. O sea, me interesa, acá me va a interesar dos cosas primero. Me va a interesar calcular la velocidad del brazo, ¿sí? O sea, para qué lado gira el brazo, ¿sí? Y con qué intensidad. O sea, quiero saber para qué lado gira y cuántas revoluciones por minuto tiene el brazo, ¿sí? Porque, bueno, es eso básicamente. Si el brazo se mueve saliendo, o sea, va saliendo en la medida que apliquemos las ecuaciones correctamente. O sea, okay. yo le voy a dar esto todavía no desarrollamos nada. O sea, lo que estoy haciendo hasta ahora es leer el enunciado. Okay. Entonces, a todos les queda claro, entonces, que el eje B
está con velocidad 0, está quieto. El engranaje 5 solidario a este eje B está con velocidad 0, es estacionario, ¿sí? Que el brazo gira alrededor de este eje B, ¿sí? Y que el brazo, el eje del brazo, el eje rotatorio del brazo, está solidario con el engranaje 3. Entonces, el problema va a consistir en dos partes. O sea, primero lo que voy a averiguar es la velocidad del brazo, y una vez que averigüé la velocidad del brazo, como la velocidad del brazo me va a dar la velocidad del engranaje 3, después con la velocidad del engranaje 3 y con la relación entre velocidades y dientes, voy a tener la respuesta que me están pidiendo, que es cuál es la velocidad del eje A, que el eje A está solidario al engranaje 2. ¿Mm? Bien. Entonces, dijimos, adoptamos una convención de signos, y tenemos 3 etapas, ¿sí? Las 2 primeras etapas que están en azul, ¿sí? Corresponden al tren planetario doble epicicloidal compuesto, ¿sí? Y la tercera etapa, que es la que está en rojo, ¿sí? Corresponde a un tren. ¿Y cómo se llama el tren de la etapa 3? Es un tren ordinario simple, que es como la primera etapa del tren del ejercicio pasado. Entonces, del enunciado sacamos, ¿sí? Que la velocidad del engranaje 7 es igual a la velocidad del engranaje 6, que la velocidad del engranaje 5, ¿sí? Es igual a la velocidad del engranaje del eje B, que vale 0, ¿sí? El nombre que le pusieron al eje es un nombre desgraciado. Yo le hubiera puesto eje Juan de última, o eje X, o eje alfa. Esto le pusieron B. Y alguno podría confundirse como que es el mismo, eje del brazo. Nada que ver. Por eso yo, a la velocidad del brazo, cosa que no hago nunca, le puse brazo con mayúscula todo junto, cosa de que vean que es distinta de esta velocidad del eje B. Y la velocidad angular, o sea, del engranaje 3, es la misma que la del brazo, que acá le pusimos N4, o sea, N4 es igual a la velocidad del brazo. ¿Sí? Y lo que dijimos antes, sí, Fede. Entonces, ¿el brazo no está girando alrededor de B? El brazo gira alrededor del eje B. O sea, este es el eje de rotación del brazo. Ok. O sea, el brazo gira, o sea, y fíjate que acá está el agujerito, ¿sí? Que pasa por el brazo y por el engranaje 3, que es lo que permite que el engranaje 3 y el brazo puedan girar solidarios a la misma velocidad. ¿Lo ves, Fede? Sí. Bien. Disculpa, Jorge, no te seguí. ¿Cómo? Porque no era que habíamos dicho que el eje B estaba quieto y ahora se mueve. No, no se mueve. Además, Santi, yo soy Carlos, no soy Jorge. Mala No hay mía, mala problema. Igual Jorge es un amigo, y que me confunda con él es un honor, ¿no? Pero no hay problema. Escuchame una cosa. El eje B está quieto, ¿sí? Y el brazo gira alrededor de este eje B. ¿Está claro, Santi? Ok. Listo, seguimos. Bien. Entonces, tenemos primero en azul un tren planetario. Entonces, cuando tenemos trenes planetarios, ¿qué es lo que hacemos? Los descomponemos en sus etapas, y en cada etapa lo que hacemos es aplicar la relación de Willis. Aplicamos esta etapa 1, aplicamos la relación de Willis en etapa 1, aplicamos la relación de Willis en etapa 2, y después lo que hacemos es, considerando
vamos a considerar que el número, la velocidad angular 7 es igual a la velocidad angular 6, voy a multiplicar entre sí, o a dividir, según como lo haya planteado, voy a multiplicar de forma de que el término que contempla las velocidades angulares de 7 y de 6 se simplifiquen, ¿sí? Y me va a quedar una sola incógnita que es la velocidad de giro del brazo, ¿sí? Por lo general en estos problemas siempre le vamos a dar que la velocidad de uno de los engranes es estacionaria, cosa de que la puedan calcular sin mayores complicaciones, cosa que les quede una sola incógnita y que no tengan que plantear otras ecuaciones. Entonces, planteamos Willis para la etapa 1, planteamos Willis para la etapa 2, ¿sí? Entonces, al plantear la relación de Willis en la etapa 1 y en la etapa 2, ¿sí? Nosotros, al multiplicar miembro a miembro la 1 por la 2, ¿sí? Nos va a quedar que se me va a simplificar este término con este término, ¿sí? Y me va a quedar que a multiplicar esto por esto va a quedar positivo, ¿sí? Me va a quedar todo en función de la velocidad del brazo, que es n4, y la despejamos. El cálculo se los dejo a ustedes. Yo ya lo hice en mi Casio 991, que se parecía a la de ustedes, así que sale fácil. Entonces, calculé ya la velocidad del brazo. Al tener la velocidad del brazo, ¿qué es lo que tengo también? Tengo n3. Tenemos n3. Y al tener n3, aplico la ecuación para un tren ordinario simple, donde tengo que la relación de velocidades es igual a la inversa de la relación de la cantidad de dientes, ¿sí? Nosotros habitualmente utilizamos velocidad de salida sobre velocidad de entrada, que es la relación de transmisión, pero para resolver el cálculo, en muchas bibliografías lo utilizan al revés, o sea, es indistinto. O sea, la relación se cumple de cualquiera de las dos formas. Entonces, reemplazando valores, tenemos acá el valor de N2, que me da con signo negativo. Y problema resuelto. ¿Alguna duda de este problema, Sí, yo tengo una duda. Fede? Me sigue sin quedar claro, ¿por qué si 3 y 5 están sobre el mismo eje, la velocidad de 5 es 0 y la de 3 no es 0? Fíjate esto. El engranaje, o sea, está bueno que me lo preguntaste porque este dibujo le causa problemas a mucha gente. O sea, y no es culpa de ustedes que no hayan tenido, o sea, por ejemplo, 2 materias de dibujo mecánico. O sea, eh, es el plan de estudios así, ¿sí? Yo creo que deberían tener un poco más de comprensión de dibujo técnico. Fíjense esto. ¿Ves la línea punteada esta que está acá? Sí. Bueno, esto quiere decir que acá tengo un agujero por el cual pasa el eje B. Acá tengo un agujero en el engranaje 3 y en el brazo. O sea, ves que el brazo está pegadito, está solidario en el engranaje 3. ¿Lo Sí. ves, Fede, esto? Sí. Fantástico. Entonces, el eje B está quieto, está trabado, no se mueve, ¿sí? Y el eje B sostiene al engranaje 5. Y lo que hace además el eje B es un apoyo para el engranaje 3 y para el brazo. O sea, el agujero por el cual pasó el engranaje 3 y el brazo para montarlo acá, ¿sí? Este agujero me sirve de apoyo y hace que el engranaje 3 y el brazo puedan girar alrededor de este eje que está quieto. Listo, ahí entendí. Fantástico, genial. Bien, si no hay más oposición y más dudas, pasamos con el que sigue. Listo, seguimos entonces. Bien.
Este también es un problema que hemos, que es un habitué en los problemas de parciales de mecanismos, o sea, con distintas variaciones, pero son, o sea, los problemas de trenes de engranes a veces son como los trenes de fatiga, terminan siendo todos muy parecidos, todos iguales. Y es muy difícil ser creativos con esto. Vamos a ver este problema. Me dicen que los números de dientes del tren de engranes de la figura son, me dicen, bueno, me dan Z2, Z3, Z4, Z6, al brazo le pusieron 5, ¿sí? Y Z6. Me dan, tengo 1, 2, 3, 4, 5 engranajes, me dan los datos de 4 engranajes. Me dan los datos de 4 engranajes. Me dicen además que el engranaje 7, este que está acá, el 7, que este engranaje 7 está fijo, es decir, está fijo, es estacionario, fijo, estacionario, quieto, velocidad 0, es todo lo mismo. Está fijo. Y de hecho acá me pone como 2 trabitas, o sea que el engranaje está fijo. Entonces, este problema es un problema típico de Shigley, por ejemplo, del libro de Shigley. De hecho, este dibujo es un dibujo típico del libro de Shigley. O sea, si ustedes lo tienen, yo se los pasé el libro, o sea, van a ver que todos los dibujos de Shigley son todos de este estilo, así con un rosadito acá y gris. Entonces, me está diciendo que el engranaje 7 está fijo. El engranaje 7 está fijo, y acá tengo de vuelta, en el engranaje 7 que está fijo, tiene un agujero acá, y este agujero, ¿sí?, me sirve de cojinete de apoyo para que pueda girar el eje B. Y el eje B está solidario al brazo, ¿sí? Está solidario al brazo. Acá tenemos de vuelta un tren doble epicicloidal compuesto. Pero las dos etapas de este epicicloidal compuesto tienen una particularidad. El sentido de giro del engranaje 2, como tengo un engranaje intermedio, el sentido de giro del engranaje 2 va a ser igual al sentido de giro del engranaje 4. Supongamos por un instante, para imaginarnos la velocidad de giro, si el engranaje 7 estuviera liberado y pudiera girar, su velocidad de giro sería opuesta a la velocidad de giro del engranaje 6. Es decir, la velocidad del primero y del último de la etapa de la derecha, ¿sí?, es contraria. O sea, son sentidos contrarios de velocidad. El sentido en la etapa de la izquierda ahora, el sentido de entrada y de salida de giro son iguales, ¿sí? Por eso, cuando plantee la relación de Willis en esta etapa, ¿sí?, la relación de Willis me va a dar positiva, y cuando la plantee en esta etapa me va a dar negativa. ¿Lo ven todos esto? Esto solamente me lo estoy imaginando ya leyendo el enunciado, todavía no empecé con el problema. ¿Y qué es lo siguiente que me pregunta lo siguiente que me pregunta el problema? Lo siguiente que me pregunta el problema es si el eje B gira 5 revoluciones, ¿cuántas vueltas dará el eje A? Esta pregunta se resuelve, o sea, uno dice, ¿tengo que contar las vueltas? Directamente, no me dicen cuánto tiempo. Entonces, si no me dicen cuánto tiempo, yo digo, bueno, yo supongo que las vueltas, las 5 revoluciones las da en 1 minuto. Entonces digo, velocidad del eje B, 5 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir que el eje B tiene una velocidad de 5 revoluciones por minuto? Si el eje B tiene una velocidad de 5 revoluciones por minuto, quiere decir
que me están dando automáticamente la velocidad del brazo. Es un problema parecido al anterior, pero distinto, en el sentido de que es parecido, en el cual interviene la velocidad del brazo. Pero acá la velocidad del brazo me la dan como dato, ¿sí? Y lo que voy a querer sacar es la velocidad de entrada. Eso es todo. Entonces, ahora que más o menos entendimos el enunciado, recomendación, pero esto no es de ahora, esto es para la vida, y esto lo aprendí desde cuando, de la época que estudiaba. Antes de hacer una cuenta, entiendan qué es lo que están haciendo. Antes de hacer las cuentas, y antes de empezar a tirar números en el papel, entiendan físicamente cómo funciona. Esto les va a ahorrar mucho tiempo, es tomarse 2 minutos y le va a ahorrar mucho tiempo muchas veces en planteos equivocados. Bien, vamos a ver. Convención de signos, ¿sí? Adopto la convención de signos. Sí, pero antes que nada, antes de que yo pueda plantear Willis o nada, tengo un pequeño inconveniente. No sé, no me están diciendo cuántos dientes tiene el engranaje 7. No me están dando la cantidad de dientes del engranaje 7. Pero sí me están diciendo que los módulos, ¿sí?, de los engranajes de ambas etapas son iguales. ¿Alguien me puede decir, Carlos? O sea, ya sé que los módulos en esta etapa son iguales, o sea, y los de esta, sí, está bien, pero pueden llegar a ser, o sea, el módulo de 6 y el módulo de 7 tienen que ser iguales, si no, no pueden engranar. El módulo de 4, de 3 y de 2 también son iguales, pues si no pueden engranar. Lo que les estoy diciendo además, que el módulo de 2, 3 y 4 es igual al módulo de 6 y al módulo de 7. Entonces, les estoy dando ese dato. Y si yo les estoy dando el dato de los módulos, que los módulos son iguales, ¿qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy diciendo? Si se acuerdan la definición de módulo, ¿sí? Nosotros teníamos que el módulo era igual al diámetro primitivo por la cantidad de dientes. Diámetro primitivo por la cantidad de dientes. O sea, dividido la cantidad de dientes. O sea que la cantidad de dientes es directamente proporcional al módulo por el diámetro interior. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo me las ingenio para calcular, la cantidad de dientes del engranaje 7. ¿Sí? Entonces, yo puedo plantear que la distancia entre el eje, este eje AB, ¿sí?, y el eje, ¿sí?, el eje de rotación de los engranajes 4 y 6, ¿sí?, esta distancia la voy a llamar X, pues en principio no la conozco, ¿sí? Y de hecho no la conozco, pues el módulo no me lo dan como dato, me dicen que es igual, pero no es un dato. Entonces lo que voy a decir es, che, esta distancia, ¿cuánto vale esta distancia? Y esta distancia vale el radio de 7 más el radio de 6. O sea, de 7 sobre 2 más de 6 sobre 2. ¿Y esta distancia cuánto vale? Y esta distancia vale el radio de 2 más todo el diámetro de 3 más el radio de 2. Fantástico. Si yo en lugar de escribirlo, esto, y esto además es igual a esto, si yo en lugar de escribirlo en función de los diámetros, que no los conozco, los escribo en función de la cantidad de dientes, es decir, paso m dividiendo en cada uno, me va a quedar que este x que está acá, en función de la cantidad de dientes, ¿sí?, me va a quedar, en lugar de D2, me va a quedar Z2 sobre M, en lugar de D3 me va a quedar Z3 sobre M, y así en todos. Acá lo mismo.
cuando yo iguale esto con esto, ¿sí? El módulo va a estar en los dos miembros de la igualdad y se me va a simplificar. Y me va a quedar una expresión solamente en función del número de dientes, y esa expresión en función del número de dientes, ¿sí? Voy a tener una ecuación con una sola incógnita que es Z7. Vamos a ver cómo queda. Me va a quedar así, como está acá. Me va a quedar que Z2 sobre 2 más Z3 más Z4 sobre 2 es igual a Z7 sobre 2 más Z6 sobre 2, con lo cual despejo Z7 que me da 54 dientes. Esto que parece muy tonto, a todo lo que vimos, este problema por primera vez, la primera vez que nos vimos nos costó un montón sacarlo. Es como casi como un juego de ingenio, ¿sí? O sea, ahora que lo saben, es una pavada y nunca le van a poder pifiar con esto. Pero la primera vez da que pensar. Entonces, con Z7, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Y bueno, de vuelta, planteamos etapa 1 y etapa 2. Planteamos Willis para la etapa 1, ¿sí? Planteamos Willis para la etapa 2, ¿sí? Y con haber planteado Willis para la etapa 2, calculo la velocidad del eje del engranaje 2, que es el que está solidario al eje A. ¿Sí? Con lo cual me está diciendo que cuando el eje B gira 5 revoluciones, ¿sí? El eje A giró 14,375 vueltas en el mismo sentido. Y un problema que termina siendo sencillo, fácil, ¿sí? Y algebraicamente es fácil de resolver. La única dificultad que tiene muchas veces es visualizarlo, es verlo, ¿sí? Es entenderlo en forma completa. ¿Alguna duda de este problema? Bien. Bien, si no hay dudas, vamos a avanzar con el último. Vamos. Observen, volvemos al anterior. Ustedes no me preguntaron, pero antes de que surja la duda, cuando lo hagan en casa solos, para que lo vean. Fíjense que cuando planteamos la relación de Willis en la etapa 1, ¿sí? Fíjense que tenemos, ¿sí? Una velocidad, la velocidad inicial menos la velocidad de brazo, la velocidad final en la etapa menos la velocidad de brazo, ¿sí? Y acá le pusimos más Z4 sobre Z2. La cantidad inicial, o sea, la cantidad final sobre la cantidad inicial de dientes. ¿Ok? Y como en toda relación en la cual tenemos ruedas parásitas, la del medio, ¿sí? No la tenemos en cuenta. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta, Carlos? Perdón. Bien. Fede, vuelvo para atrás. Sí. Genial. Decime. ¿Por qué ahí en la segunda no me termina de quedar claro? O sea, no lo veo porque es N6 menos N4 y N7 menos N4. Es N6, o sea, es omega 6 menos omega del brazo. O sea, el N4 es el brazo. Ah, ok. ¿Sí? Que es un error de tipeo. Está bien, está bien. O sea, esto que está acá es un error de tipeo. Y gracias por hacérmelo ver, porque no lo había visto. O sea, Perfecto. es N6 menos NB. O sea, debería ser como está acá. Genial. Gracias por hacerme notar. Listo. Volvemos ahora al último problema de la noche. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Me dicen que los números de dientes del n grande que se ilustran en la figura son N2. ¿Dónde está N2? N2 es el solar, el del centro.
N3, este que está acá, y N4, este que está acá. Fantástico, genial. Dice... Y me están preguntando, ¿cuántos dientes debe tener el engranaje interior? 5. ¿Y cuál es la velocidad del brazo si A gira en sentido contrario a las... Acá lo dejé como lo ponían, como lo puso Shigley. Yo no me sueno diciendo las manecillas del reloj. O sea, son las agujas del reloj. O sea, y esto se me pasó por haberlo dejado así porque no es nuestro idioma. Parece que estuvimos viendo Nickelodeon con esto. Pero bueno, no importa. ¿Se entiende? Bien, seguimos entonces. Bien, en base a lo que vimos en el programa pasado, este también es un clásico de los problemas de parciales, psicológicos, esas cosas. Todos se dan cuenta que el engranaje 5, que está acá y que está acá abajo, es una corona, ¿sí? Y que tiene engranaje interior. Todos se dan cuenta de esto, ¿no? Hola. Sí, sí. Ahora Bien. que lo decís, sí. Bien. O sea, el engranaje 5, y esto es un engranaje parecido a este, lo van a tener en el último TP que hagan dentro de algunos días, otra semana. Así se representa un engranaje interior, ¿sí? Es una corona. Esta corona, o sea, el diámetro primitivo de esta corona pasa por acá. O sea, yo cuando represento engranajes, ¿sí? En los contactos, o sea, lo que represento son los diámetros primitivos, que es una abstracción teórica, por eso el diámetro primitivo en un engranaje de verdad es muy difícil ponerlo. Pero cuando yo hago la construcción teórica, digo, por ahí pasa, o sea, sería el equivalente a el radio de contacto de ruedas de fricción que tienen la misma relación de velocidad. Entonces, tanto el diámetro primitivo del engranaje 4, ¿sí? Que la línea de contacto pasa por acá y coincide con el diámetro primitivo del engranaje interior que está acá. Entonces, el problema es un problema realmente sencillo. El tren